Ok, hola, hoy es 25 de noviembre de 2014. Mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez, abogado de profesión con especialización en Derecho Penal. Bien, continuamos entonces con la tercera sección de taller, el ejercicio taller de juicio oral. Recordemos que este es un caso de un delito sexual que se investiga, estamos en juicio. El delito es actos sexuales diversos al acceso carnal con menor de 14 años, artículo 209, penalizado de 9 a 13 años. Recuerdo entonces que el tema es el testigo pericial, testigo perito. La sentencia de referencia de consulta sobre el tema es la 26127 del 2007, que trata de la diferencia entre el testigo perito y el testigo técnico, como la radicación 3214 del 2008 con ponencia del doctor Sigifredo Espinosa Pérez, que trata sobre el tema de la diferencia entre el informe del perito y la prueba pericial como tal. Es decir, el informe pericial que se rinde como opinión de acuerdo con el artículo 415 es el que rinde el perito. El artículo 405 señala pues que prueba pericial es procedente cuando es necesario evaluar ciertos aspectos con conocimientos científicos, artísticos, en un oficio o en un ramo especializado. Entonces, el informe pericial se rinde, por lo menos se debe entregar a las partes 5 días antes de la audiencia pública. Si se admite la audiencia preparatoria, pues inmediatamente entonces se citan a los testigos para el juicio oral a efectos de ser interrogados y contrainterrogados. Bueno, el perito rinde su base de opinión pericial y dice el artículo 415 que en ningún caso el informe de que trata este artículo será admisible como evidencia si el perito no declara oralmente en el juicio. Ahora, las bases que se deben de tener en cuenta para el interrogatorio son las mismas del artículo 417 y las del artículo 418, que son para contrainterrogar el testigo perito o para refutarlo. Entonces, esas son las bases principales sobre este tema del testigo perito. Ahora entonces vamos a escuchar aquí a renglón seguido el psicólogo que hizo la entrevista de la menor y el cual ha sido llamado a juicio, ofrecido por la fiscalía. Él rinde su informe, que es la entrevista que le hizo a la menor, y entonces esa va a ser la pieza importante dentro de esta tercera sesión de taller de juicio oral. Vamos a ver entonces, recordando que la fiscalía, pues primero que todo tiene que sentar las bases probatorias para poder entrar luego a solicitar el informe, que fue la base de opinión pericial, y cuando ya entra a la segunda fase, después de que sienta las bases de cómo fue que llegó a hacerse el estudio de la menor, entonces se le ofrece el documento para que indique qué es lo que tiene en sus manos, si lo reconoce, por qué lo reconoce y si es su firma la que allí aparece, y de esa manera se autentica y luego entra entonces a hacer el interrogatorio sobre ese tema principal allí. Entonces vamos a mirar ya seguidamente entonces cómo es la intervención aquí en esta parte del testigo. De la Universidad Libre de Colombia. ¿Cuál es su estado civil? Actualmente unión libre. ¿Dónde reside? En la ciudad de Cali. ¿Quiere invitar usted a presentar dónde labora? Yo soy funcionario, señor juez, de la Fiscalía General de la Nación, con fecha de ingreso 10 de agosto de 1993. ¿En qué sesión de la Fiscalía está ubicado? Bueno, yo soy miembro del Cuerpo Técnico de Investigación y estoy adscrito a los Centros de Atención e Investigación Integral a las víctimas de abuso sexual. ¿Cuándo hace que usted está vinculado a ese centro de atención a víctimas de abuso sexual? Bueno, me designaron para trabajar delitos sexuales desde el 1 de noviembre del 2005, y cuando se formaron ya activamente los CAIPAS ingresé de forma inmediata a trabajar con los centros de atención. Yo voy a cumplir 9 años ya en esta actividad de delitos sexuales de menores de edad. ¿En qué
centros de atención ha estado? Bueno, trabajo con todas las fiscalías adscritas a los centros de atención. He estado ubicado en Yumbo, en Agua Blanca, en la avenida Roosevelt, que conocemos como el Caiba Centro, y también he estado adscrito al Caiba de Siloé. ¿Qué actividades realiza usted en estos centros de atención a víctimas de delitos sexuales? Bueno, yo soy uno de los funcionarios designados para entrevistar a los menores posibles víctimas de abuso sexual para obtener de ellos su testimonio sobre los hechos que se están investigando y así darle respuesta a las preguntas de investigación: qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Usted quiere invitar a la señora, pues, ¿qué preparación, qué capacitación ha recibido usted para desempeñarse en esas labores de atención a víctimas de delitos sexuales? Bueno, como ya lo comenté, señora juez, yo soy psicólogo, egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia y tengo doble especialización en psicología jurídica y forense de la Universidad Libre de Colombia. He sido también capacitado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a través digital en entrevista forense a menores y su preparación para el juicio oral en 2 etapas que se desarrolló esta capacitación. He sido capacitado también por ellos en investigación criminal y en entrevista avanzada e interrogatorios. También soy egresado de la Escuela de Ciencias Forenses de la Fiscalía General de la Nación. Gracias, señor psicólogo. Indíquele, por favor, a la audiencia pública si para esa atención a menores víctimas de delitos sexuales usted utiliza alguna técnica. Bueno, tenemos a disposición varios protocolos, unos a nivel internacional, como el SATAT, que fue la capacitación que realizó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que este es un protocolo diseñado por una fundación en los Estados Unidos. Tenemos otro que se llama Michigan, tenemos otro que se llama Paso a Paso, y tenemos uno a nivel nacional que es el desarrollado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que es el abordaje integral forense para la investigación del delito sexual. De una manera sencilla pero práctica, ¿cómo se aplican esas técnicas en el abordaje de esos menores? Bueno, si profundizamos en todos estos protocolos, señora juez, es como profundizar en todas las religiones. En el fondo son exactamente lo mismo y predican lo mismo. Básicamente son entrevistas de libre rememoración, señora juez, que potencializan la libre verbalización del menor, generan la libre rememoración y minimizan su revictimización en la obtención del testimonio. Gracias, señor psicólogo. Indique entonces a esta audiencia pública si para el 30 de septiembre de 2013 usted estaba laborando como adscrito al CPI, ¿qué sí lo hizo? Sí, estaba laborando para el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y estaba adscrito a los centros de atención e investigación integral a víctimas de abuso sexual. ¿Recuerda usted, señor investigador especializado en psicología, haber atendido para esa fecha 30 de septiembre a la menor Jenny Natalia Otres Madrid? Objeción. Dice 30 de septiembre, pero ¿de qué año? ¿De qué año pasó? ¿Ah? Yo lo escuché, 30 de septiembre del 2013. Sí, cierto, señor, está 30 de septiembre del 2013. Primero le pregunto, después le pregunto, ahora le digo 30 de septiembre del 2013. Ya. Sí, continúe, señor fiscal, no lo más. Gracias, señor juez. Continúo con la respuesta. Señora juez, continúo con la respuesta. Sí, recuerdo el caso de la niña Natalia Marque Hoyos, pero, señora fiscal, realicé esa entrevista fue el día 30 de septiembre del 2013. Ahora que usted recuerda la fecha que realizó la entrevista, señor el psicólogo tenga la bondad de indicarle a la señora pues, cuál es el objetivo de esa entrevista.
Bueno, la actuación, señora juez, me la solicitó el fiscal 167 seccional de esa época, el doctor Pedro Santiago Vergara, el que me solicitó entrevistar a la menor Natalia Manrique Hoyos con el fin de obtener su testimonio de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los hechos por el delito de actos sexuales con menor de 14 años, haciendo un análisis del testimonio obtenido. ¿Tuvo usted alguna información de parte de la gente en esa entrevista? Sí, claro, se desarrolló la diligencia judicial solicitada por el fiscal 137 y se obtuvo su testimonio sobre los hechos que se estaban investigando. ¿Usted recuerda, concreta o de manera sencilla aspectos relevantes de esa entrevista? Sí, señora fiscal, lo recuerdo. Tenga la bondad, por favor, disponer en la segunda juicio de su audiencia. Bueno, señora juez, como lo comenté, la diligencia con la menor de Natalia Manrique Hoyos se realizó en el Caipa Centro, ubicado en la avenida Grupo número 3832, en el edificio Los Conquistadores. Se contó con la presencia del defensor de familia, el doctor Jean-Pierre Aguado, quien actuó como garante de los derechos de esta menor y se le dio cumplimiento a la ley 1098, la ley de infancia y adolescencia, y hizo presencia y participó activamente dentro del desarrollo de la diligencia. Para esta diligencia, para esta entrevista, señora juez, utilicé el abordaje integral forense para la investigación del delito sexual del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que, como le comenté, básicamente es una entrevista de libre rememoración compuesta por preguntas abiertas, semicerradas y cerradas que potencializan el recuerdo de la libre verbalización y minimizan la revictimización, la victimización en la obtención del testimonio. Se empieza, como se lo dije, señora juez, con una pregunta totalmente abierta de libre rememoración, donde se le preguntó a la menor de Natalia que por qué estaba ahí con nosotros, que era lo que le había ocurrido para que estuviese ahí presente en esa entrevista. Y ella manifestó que una persona había ingresado al vehículo de su mamá, que estaba probablemente sin autorización, y después dijo que ella estaba sosteniendo una varilla, fue la palabra que utilizó en ese momento, que ella había solicitado que le sostuviera esa varilla y que en ese momento él procedió a tocarla. Esas fueron básicamente las palabras que ella dijo a la respuesta de la pregunta que es una pregunta totalmente abierta y de libre rememoración. Se procedió entonces a la pregunta semicerrada, que es qué parte de tu cuerpo te tocó. Y dijo que le había tocado su cuerpo, entonces viene la pregunta semicerrada, ¿qué parte de tu cuerpo te tocó? Ella manifestó que su seno. Se le preguntó la pregunta más cerrada, que aparte del seno le tocó alguna otra parte de su cuerpo, y ya manifestó que no. Esa fue la primera respuesta a la primera pregunta de investigación, es que ya de ahí en adelante se procedió a manifestársele a Lady Natalia que se iba a profundizar en lo que ella había acabado de manifestar, de afirmar, ¿no? Para lo cual se le iba guiando y ella iba explicando todo lo que ella había acabado de manifestar, de afirmar. Y se le causó de inmediato, señora juez, a la respuesta a la segunda pregunta de investigación, que es ¿quién? Entonces viene la pregunta totalmente abierta de libre rememoración. Cuando tú dices que una persona tocó tu seno, ¿cómo es el nombre de esa persona? Totalmente abierta. Ella manifestó que no conocía el nombre de esta persona, pero que sabía que le decían el mono. Se sigue profundizando en esa respuesta a esa pregunta de investigación. ¿Quién? Entonces dijo que esta persona era un mecánico, que la esposa
había sido agente de la Policía Nacional, que era una persona residente en su mismo barrio, que sabía que esta persona y su esposa no tenían hijos. Manifestó que no había escuchado el nombre de la mamá de esta persona que estaba señalando, también manifestó que no había escuchado el nombre del papá, pero que ella sabía que él se desempeñaba como mecánico, pero no tenía conocimiento que lo hiciera en un taller, en un negocio legalmente constituido, sino que él lo llamaban para realizar esta clase de trabajo. También nos dejó claro que su mamá conocía a esta persona que le dicen el mono y nos aportó su descripción física. Mediante metodología obtuvimos la descripción física y todo este complemento fue el que le dio respuesta a la pregunta de investigación ¿quién? Y volvió a esta persona que inicialmente lo señaló de una manera abstracta, lo volvió único y aportó información pertinente y conducente para establecer su identificación e individualización. Tanto seguido se procedió a encauzarla a continuar dándole respuesta a las demás preguntas de investigación, que son cómo, cuándo y dónde. La menor de Natalia manifestó que este hecho había ocurrido hace muy poco tiempo, no pudo ubicar la fecha, no supo dar la fecha, pero nos dejó claro que esta situación había ocurrido hace muy poco. Manifestó que recordaba que eso había ocurrido un viernes, lo ubicó el hecho entre las 5 y 6 de la tarde, dijo que probablemente eran las 5 de la tarde porque a las 6 de la tarde habían capturado agentes de la policía a esta persona. Se le llevó a profundizar en las acciones que ella describió. Ella inicialmente dijo que le había tocado un seno, a lo cual ella volvió y confirmó que eso era lo que nos había manifestado. Se procedió entonces a que describiera la situación ocurrida. Manifestó y nos hizo entender, señora juez, que ella se encontraba dentro del carro, en la parte delantera. Nos hizo entender que estaban en la parte delantera del carro y que esta persona le había hecho que sostuviera una varilla y que en ese momento, cuando ella estaba sosteniendo la varilla, en ese momento él había empezado a besarla, a tocarla, y nos hizo comprender en ese momento, agregando mucho más descripción sobre los hechos que inicialmente ella señaló, de que había metido la mano por la blusa, inclusive la blusa la había dañado, y que había besado directamente su seno. Ella se le pidió que manifestara cuál de los senos, y ella, a pesar de que señaló y dijo que era el izquierdo, ella siempre señaló el derecho, lo cual se dejó constancia dentro de la entrevista que había sido el seno derecho, a pesar de que ella siempre decía que el izquierdo, pero lo señalaba al contrario. Nos hizo comprender, señora juez, de que esta persona se lanzó sobre ella, le tocó el estómago hasta los senos y que besó directamente su seno. Ella manifestó que él intentó tocar su área genital, pero que ella lo impidió con movimientos, y que ayer ella se salió del carro contra la intención de él, que era dejarla dentro del carro, a lo cual ella señaló, señora juez, de que ella ingresó a su casa, y ella, las palabras que utilizó es que después lo pensé bien, y que se fue al CAE más cercano, ubicó el CAE en el barrio Písamo, dijo que era el CAE del barrio Písamo, donde llegó y les preguntó a los agentes que estaban ahí presentes que si ella podía denunciar un abuso sexual, y entonces ahí la interrogaron qué era lo que había pasado, y ella llevó a los agentes de la Policía Nacional hasta el vehículo de su mamá, donde estaba el señalado, y los agentes de la Policía Nacional procedieron a identificar a esta persona. Esta persona, por supuesto, negó los hechos en ese momento. Ella lo sostuvo delante de los agentes de la Policía Nacional, y sí que había sucedido lo que ella le estaba dando a conocer, y ellos procedieron a realizar la captura que se consideró en flagrancia.
Gracias, doctor Maternal. En esa narrativa que le hace la menor respecto de los hechos, aquí sorprende la memoria del señor testigo. Ni siquiera ha visto el informe y relata con pelos y señales. O es que tiene una memoria fotográfica o fue previamente estudiado el testimonio. la señora juez si había concordancia o coherencia entre lo gestual y lo verbal. Sí, totalmente, señora juez. Cuando ya se inició la entrevista con la mujer de manera individual, ella verbalizó de una manera libre, totalmente espontánea, y hubo totalmente congruencia entre su manifestación verbal y la paraverbal, lo que se conoce popularmente como gestual. En el momento del que paraverbal es lo gestual, pues, o sea, quiere dar a entender aquí el testigo que ella coordinó entonces en lo que dijo con sus gestos. Eso es lo paraverbal. de esa exposición, ¿quiénes se encontraban presentes? Cuando hace la exposición en la diligencia judicial que yo realicé, bueno, estaba presente el defensor de familia del doctor Jean-Pierre Aguado, que fungía ahí como garante de los derechos de la menor y supervisaba que la entrevista se hiciera de una manera técnica, profesional, respetando a la menor como persona, como ser humano, pero sobre todo como edad. Y yo estaba presente dentro de la diligencia, que era el que estaba realizando la entrevista. No había absolutamente ninguna otra persona. Gracias. Una vez que usted, cuando usted entrevista a la menor, ¿usted contaba con alguna información relacionada con esos hechos? ¿Recibió alguna información? Sí, claro, el doctor Pedro Santiago Vergara me facilitó el proceso investigativo que se llevaba hasta el momento, que era básicamente la denuncia, la ampliación de la denuncia por parte de la mamá, que es la denunciante, el informe policivo, ¿no?, de captura en flagrancia puesta a disposición por parte del capturado, el informe médico legal, eran básicamente la información con la que contaba en ese momento. ¿Cuál es el objetivo para que usted tenga en su poder esa información al momento de hacer esa entrevista? Bueno, primero que todo, porque yo hago parte, señora juez, del equipo investigador. Yo conformo el grupo investigativo, el Centro de Atención e Investigación a Víctimas de Abuso Sexual, que no solo está compuesto por la institución que es la Fiscalía, sino por otras instituciones como Medicina Legal y como Policía Nacional. Tengo acceso para realizar la diligencia a todo el proceso investigativo. ¿Para qué? Pues precisamente para obtener información inicial, la cual yo voy a corroborar dentro de la entrevista. La entrevista y la verbalización de la menor es totalmente libre y espontánea, nunca se le sugiere ni se le dan respuestas. Entonces, esas respuestas a la entrevista que yo hago, puedo estarlo corroborando con la información que tengo en ese momento, como el informe de policivo de la captura en flagrancia, donde describía la misma acción, un informe realizado por un funcionario del Estado, como los policías, que describían lo mismo que me describió la menor, pero desde otro punto de vista y de una manera técnica. Mientras ella manifestó que fue hasta allá, que se trajo la policía y les comentó, ellos describían lo mismo, pero desde otro punto de vista. Eso en criminalística se cruza, y es ahí donde yo puedo determinar que lo que ella me está narrando es un hecho conectado con la realidad, no solo porque ella lo dice, sino porque tiene relación con otras personas y con el entorno. También coincidía en esa información, que podía extraer de esa información el lugar de los hechos. Ella ubicaba el lugar de los hechos afuera de su casa, en
el barrio Suerte 21, se llama el lugar, ella lo llama así. Describía también la hora del suceso y describía cómo se había desarrollado este hecho, lo cual yo podía corroborar con toda la información que tenía ahí y que ella me había suministrado de una manera libre y espontánea. Todo lo que ella manifestó de manera libre y espontánea lo pude yo corroborar, no solo por lo que ella decía, sino por lo que decían otras personas, y varias de esas personas son funcionarios del Estado. Gracias por tu ayuda. Es decir, es un cruce de información lo que hace allí el perito de acá, del psicólogo del CTI, en la cual entonces cruza y entrelaza con los informes que aparecen allí en la carpeta o en la investigación, y entonces empieza pues a hacer sus propias conclusiones. Después de que usted escuchó la mía que dice corroboró esa información, lo que hemos recibido, ¿usted tiene alguna conclusión? Sí, la conclusión, señora juez, es que el día 3 de septiembre de 2013, en la entrevista realizada con la mujer gay Natalia Manrique Hoyos, obtuve su testimonio sobre acciones de carácter sexual realizadas en ella y vividas por ella en la realidad, y en la descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, señora juez, en que se desarrolló este hecho, señaló y aportó información pertinente y conducente para establecer la identificación y individualización del señor acusado que está aquí presente. ¿Usted recuerda las características que le entregó la menor acerca de Tucumán? Sí, claro, recuerdo la descripción física, nos dijo que lo llaman mono y describió que era una persona de estas características, blanca, su pelo más o menos de forma clara, pero nos confirmó, dijo que sus ojos eran oscuros, que su altura, las faldas que ella utilizó es más o menos, su contextura física también más o menos, y describió las cejas, la nariz, las orejas, la boca como normales, y en un momento señaló que esta persona tuviese alguna característica física a nivel del rostro que lo individualizara con respecto a las demás personas, pero esa descripción física se complementó también la información personal, que es una persona que su esposa había sido la Policía Nacional, que vivía en ese mismo barrio, que no tiene hijos para esa época y que su mamá lo conocía porque lo había contratado por recomendaciones para que arreglara su vehículo. Gracias. ¿Usted plasmó por escrito esa información? Algunas de las informaciones que he dicho están plasmadas en el informe, otras no, porque pues, se le da cumplimiento al artículo 415 que dice que toda actuación debe preceder a un informe resumido que tenga el resumen, el cual yo voy a desarrollar, y es lo que he hecho en este juicio oral. Gracias, doctora. Doctora, me permite por el tratado de evidencia número 9 a los documentos procesales, me permite hacerle una pregunta al testigo. ¿Qué pueda? Allí entonces lo que está haciendo la Fiscalía pues es acreditar ese documento, pero primero lo puso, presentó las bases probatorias, ahora entonces quieren ya entrar esta evidencia, y por lo tanto necesita el reconocimiento, que diga qué es lo que tiene en sus manos, qué es, de qué se trata, si lo reconoce, por qué lo reconoce, y si esa es la firma que siempre utiliza allí para entonces. Nótese que aquí no sentó las bases para recordar, porque sentó las bases fue para que se desplayara en cuanto al contenido del documento, es decir, la memoria del testigo es casi que fotográfica, porque ni siquiera necesitó el documento para hacer referencia a lo que le preguntó la Fiscalía, algo fuera de lo común. Normalmente no rememoran por la cantidad de casos, entonces tiene que facilitarle el documento para que hable sobre el mismo, pero aquí pasó al contrario, primero se refirió, memorizó.
Entonces ahora lo que se va a hacer es acreditar a... Doctor Valderrama, ¿quiere usted indicarle a la señora juez a qué corresponde la evidencia que se ha colocado sus ciudadanos? Sí, señora juez, este es el informe, pero este es el informe impreso desde el SPOA, el cual yo introduje dentro del SPOA, y es el que yo plasmé dentro de nuestro sistema penal por la señora juez. Lo reconozco porque contiene toda la información que yo analicé, desarrollé, digité, plasmé dentro del informe, y reconozco en este que está la firma original, la cual reconozco completamente. ¿Este documento está en las mismas condiciones que usted lo sustenta? Sí, señora fiscal, está en las mismas condiciones. Doctor, ¿quiere usted indicarle a la señora juez qué fecha tiene el informe? Este informe tiene el día 30 de septiembre del 2013. ¿Quiere indicar también de quién da cuenta o a quién pertenece ese informe? Bueno, el informe está firmado por el servidor Aníbal Valderrama Tobar, identificado con cédula ciudadana número 12-193-072, servidor de Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación, y como ya lo dije, está el original de mi firma. ¿Quiere indicar usted a la señora juez a quién se entrevistó? ¿Quién es la persona entrevistada en ese documento? Bueno, aquí dice: objetivo de diligencia, se solicita realizar entrevista forense con la menor J.D. Natalia Manrique Hoyos, con el fin de establecer circunstancias de modo, tiempo y lugar de ocurrencia de los hechos por el delito de actos sexuales con menor de 14 años, punto y coma, haciendo un análisis del testimonio obtenido. Gracias, señor investigador. Eso es todo, señorías. Solo que al finalizar todo el manejo de este documento, me rogaría que se tuviera como complemento del testimonio que ha manifestado aquí el señor psicólogo. Gracias. Señor Nelson, vamos a interrogar. Aquí viene entonces mi intervención, porque hay algunos aspectos importantes en ese documento y vamos a mirar a ver la importancia que tenía para mí, toda vez que pues es un testigo perito muy completo, como pudimos ver, y eso le cierra las puertas a la defensa. Vamos a ver esto. Señora, bien, doctor Aníbal, muchas gracias por su detallada y exhaustiva información. Para empezar, entonces, usted ratifica que el informe fue realizado el 30, pero el examen a la menor lo hizo fue el 3 de septiembre, ¿sí o claro? Sí, es lo siguiente, y pido su diligencia, señora juez. El informe primero se hace digitalmente dentro del computador y se origina un informe como este. La fecha que aparece aquí, señora abogada de defensor, es el momento en que se introduce el informe dentro del sistema, el penal oral, que nosotros llamamos como SPOA. Cuando usted introduce el informe, que puede ya haberlo presentado, y lo introduce en el sistema te arroja la fecha en la cual usted introdujo en el sistema. Entonces, con su licencia, aquí tengo copias del informe que es 25, el que se plasma del computador, pero cuando se mete dentro del sistema, entonces la fecha en que lo metí fue el 30, que es la fecha en la cual queda plasmada dentro del informe que está del SPOA. Este es bajado del SPOA. Sí, la diligencia la realicé el día 3 de septiembre del 2013 en el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, Caipa Centro, ubicado en la avenida Roosevelt, número 3832. El informe va compuesto también como anexo con todo el archivo digital de toda la diligencia en audio que se realizó. Y va como anexo
eso, y fuera de eso, también el audio se introduce dentro del sistema SPOR. Si usted va en el sistema SPOR, usted encuentra que aquí está el audio dentro del sistema SPOR. Todo esto es el audio total de la diligencia que se realizó. Usted puede escuchar toda la diligencia en su totalidad. Entonces, cuando se hace el anexo, se dice lo siguiente: nosotros lo anexamos en CD-ROOM, pero también el sistema contiene el audio cuando nosotros lo introducimos dentro del sistema, y dice anexo: un CD-ROOM marca SmartWave rotulado con el nombre de Natalia Manrique Hoyos y el número de SPOA que contiene la entrevista realizada con la menor, el cual debe ser escuchado en su totalidad para relacionar el informe y utilizar judicialmente el testimonio del tenido. Esto aquí va dirigido pues al doctor Pedro Santiago Vergara, que fue el que me solicitó esta actuación y al cual va dirigida toda mi actuación. Gracias, señor doctor Anión. Es decir, que el CD fue anexo y entregado al fiscal para que después hiciera el descubrimiento junto con esta informe. No, el CD fue entregado al fiscal para que él recibiera el resultado de lo que me solicitó. Ya el manejo jurídico ya lo determina de acuerdo a su teoría del caso y su estrategia frente aquí al juicio, ¿no? Doctor, cuando la norma del 417 dice que en sus exámenes o verificaciones se utilizó técnica de orientación, probabilidad y certeza, en este informe que usted rinde, ¿a cuál de ellas nos vamos a tener y por qué? Las tres. Orientación, cuando se le dan instrucciones a la menor dentro de la entrevista, ¿no? Entonces, Jenny, vamos a profundizar en lo que nos acabas de contar, ¿no? Yo te voy guiando y tú nos vas explicando. Cuando tú dices, eso es, vamos orientando la entrevista, ¿no? De certeza, por lo que les comentaba, porque yo tengo información sobre el caso. Cuando ella me verbaliza sobre el caso, yo ya tengo información sobre el caso, y no solo sobre el caso, sino sobre ella. ¿Por qué? Porque también yo estoy analizando procesos superiores, capacidades mentales por parte de ella. Yo ya sé cómo se llama, sé la fecha de su nacimiento, sé qué año de estudio está realizando, sé el lugar de vivienda de ella, sé el nombre de los padres, pero yo se lo pregunto como si no supiera. ¿Para qué? Para determinar muchas cosas. Una, si tiene alguna afectación en los procesos superiores. Dos, si tiene completamente y de manera positiva y perfecta estructurado su yo en relación consigo mismo, con los demás y con el entorno. Si tiene la capacidad de ubicarse en espacio-tiempo. Si tiene alguna afectación o no la tiene a nivel de recuperación de memoria. Cuando yo le pregunto el lugar de su nacimiento, qué año está haciendo, el nombre de su padre, lo que yo estoy haciendo es valorando, analizando la capacidad memorística, si ella tiene alguna afectación, y en este caso, señora juez, no se le percibió ninguna falencia ni afectación, por lo cual determinamos, o determiné yo como experto en esto, que ella podía rememorar situaciones vivenciadas en la realidad sin ningún problema. Por eso continuamos con la entrevista. Si yo determino en esa parte, en ese inicio de la entrevista, si hay alguna falencia que impide dentro de mi capacidad profesional realizar mi trabajo, direcciono al especialista. Como me ocurrió hace poco con una niña de síndrome de Down. No soy el capacitado para tener ese testimonio, pero remito al especialista. En este caso, como la menor no presentaba ninguna clase de afectaciones en sus procesos superiores, continuamos con la entrevista sin ningún problema y obtuve su testimonio. El famoso CBCA es el mismo que se utiliza con el abordaje seguido por el protocolo de medicina legal. No, ese es otro tipo de protocolo donde se dan unas valoraciones a unas respuestas, pero nosotros no lo utilizamos porque no estamos de acuerdo con ello. Nos gusta esta clase de protocolos porque son de libre rememoración. En ningún momento se condicionan respuestas ni se entra a analizar esta clase de ítems. Siempre lo
lo que hacemos es hacer que el menor verbalice libremente sobre unos hechos que estamos investigando. La técnica es muy sencilla, señora abogada defensor. Preguntas abiertas, después de que ella hace alguna afirmación, entonces vienen las preguntas semicerradas y cerradas. ¿Para qué? Para profundizar en lo que ella está diciendo. ¿En algún momento tienen que hacer preguntas sugestivas? No, eso es lo primordial. Todos los protocolos ahora me preguntaban que cuál era la diferencia o que encontrar nuestros protocolos. No, todos los protocolos están diseñados para eso, para evitar que el funcionario que realiza la entrevista haga preguntas sugestivas. Bien, doctor, ¿por qué entonces en el documento que me pone de presente la doctora, y qué nos puede usted decir sobre este punto, que procedidamente la menor lo manifestaba en la denuncia por su madre, quien señaló lo siguiente: mi hija Lady estaba llorando y me dice, mami, uno me tocó, me besó, acarició las piernas y me dañó la blusa, porque también me manoseó los senos. ¿Por qué le hace esa insinuación de lo que la madre había dicho en su denuncia para que ella respondiera a esa interrogante? Bueno, es muy sencillo, porque ahí ya más o menos llevamos unos 15, 18 minutos de entrevista y ya ella con anterioridad ha manifestado todo eso. Le leo con anterioridad lo que ya ha hecho. ¿Sí? Él se metió al carro sin permiso y yo iba a llamar a su mamá. Entonces él dijo que le sosteniera esa varilla y yo se la fui a sostener y él ahí me comenzó a besar. Entonces él dijo que me hacía mujer y yo le dije que no. Yo le estaba ayudando a sostener, dice, me comenzó a besar en el seno por debajo de mi ropa. Ahí mi hermana me llamó, dice, él me tocó el ombligo, me cogió así y después me hizo desde el ombligo, desde aquí abajo hasta arriba, hasta arriba. Entonces, lo que usted manifiesta, que se le vea a ella, es algo que ella ya viene narrando desde hace mucho rato. Esto, y usted tiene toda la razón, no se le hace de primero. La primera pregunta que yo le hice a ella es una pregunta totalmente abierta, de libre de valoración. Y ahí, Natalia, ¿qué es lo que te ocurrió? ¿Qué fue lo que te pasó para que tú estés aquí con nosotros en esta entrevista? Desde ahí en adelante, ella empieza a escribir unas acciones de carácter sexual. ¿Qué dijo ella? Entonces él se había metido en el carro sin permiso y entonces él dijo que le sostuvieron la varita, yo se la ayudé a sostener y él me comenzó a tocar. Tiene la pregunta semicerrada. ¿Y qué parte del cuerpo te empezó a tocar? Y ahí ya viene toda la descripción de acciones de carácter sexual. Cuando yo leo eso, es porque ella ya ha escrito acciones de carácter sexual. En ese momento lo hice ¿para qué? Porque dentro de la denuncia, a pesar de que ella lo habían escrito de una manera general, todavía no había particularizado en algunos detalles de la noticia criminal, como que cuando la mamá dice en la denuncia que su hija llorando dice que esta persona le acarició las piernas. Hasta ahora ella no había escrito que le había acariciado las piernas, que le dañó la blusa. Hasta ahora ella no había manifestado eso. Lo hiciste. En ese momento se hace ¿para qué? Para profundizar en esa parte de la noticia criminal, pero ella también describiendo acciones de carácter sexual. Esto más o menos es como a los 20 minutos de llevar adelantada la entrevista. Gracias, doctor. Usted mismo ha hecho énfasis en que en el primer tramo de la versión dice, o le manifestó ella, que le había besado el seno por debajo de mi ropa. Y entre paréntesis coloca, simula que levanta su blusa para acompañar la narración. Y después habla de que la blusa se la rompió. ¿A usted le parece es una contradicción, doctor? No, porque está hablando de su blusa, está hablando de su seno, está hablando de lo mismo. Lo único es que hacemos es que detalle más, ¿no? Lo que pasa es que nosotros los psicólogos que trabajamos con niños y ustedes que son padres, para los niños una respuesta general ya lo están diciendo todo, pero pues como estamos en un delito sexual y trabajamos con abogados, que para los abogados
informe, sino todo debe quedar completamente claro. Por eso es el motivo que se entra a hacer que ya detalle toda esta situación. Doctor, dentro de las evidencias físicas, a usted o de la denuncia o del informe médico forense, o en alguna otra situación, al usted abordar el estudio en complemento y corroborar, ¿le presentaron como evidencia física alguna blusa rota? No me presentaron ninguna blusa rota. ¿Dónde se hace el presupuesto para saber a ciencia cierta dónde está lo creíble y no creíble? Por lo que les explicaba desde hace rato, porque los hechos no solo se suceden en relación con usted mismo, sino con los demás y con el entorno. Si pasan unos días y queremos demostrar que este hecho ocurrió, esto que está sucediendo aquí, no solo usted lo va a decir, sino los demás y el entorno. Todo eso debe coincidir para criminalísticamente sacar la conclusión que es un hecho conectado con la realidad. Cuando ella me describía los hechos, el lugar, el momento, lo que sucedió, las actuaciones de los agentes de la Policía Nacional, tenían la oportunidad de ver eso manifestado por esas personas, manifestado desde medicina legal, manifestado por los agentes de la Policía Nacional conocidos en el caso, que entrevistaron inicialmente a la mamá, que la llevaron para que realizaran la denuncia. Toda esa información la tenía yo, y eso es lo que hace que yo saque la conclusión de que eso es un hecho que tiene conexión con la realidad. ¿Por qué? Porque no solo ella lo dice, sino que tiene conexión con los demás y con el entorno. Gracias, doctor. ¿Cuándo entender que los hechos gestuales le dan un fruto de imaginación en la declaración? En este caso no se presenta eso. ¿Por qué? Porque había coherencia total en su manifestación verbal, con su parte gestual, con su parte, sus movimientos, sus expresiones. Había totalmente congruencia entre esos dos aspectos. Ella se mostró ansiosa en todo el momento, nerviosa es una niña para esa época de 9 años, de 12 años, es una niña, yo he asustado de lo más de fuerte. Gracias, doctor. No más preguntas. Señor Pescado, profesor Reyeco. Sí, su señoría, solo una pregunta. Doctora Olivares, la respuesta a la señora abogada acerca de si a usted se le había llevado esa prenda, esa blusa, ¿usted en su calidad de psicólogo y entrevistador recibe ese tipo de elementos? No, señora, no es mi competencia, y más si están en cadena de custodia. Gracias. No más preguntas, señor. Señor profesor, igualmente nos dice el reelecto. ¿En algún informe apareció plasmado esta evidencia sin tenerla físicamente en su poder? Aparecía como se lo leía la menor después de que ella venía escribiendo todas estas acciones, aparecía en la denuncia. Por eso fue que después se le leyó y ella entró a corroborar eso. Ella precisamente lo manifestó. Dice, ella me manoseó un seno y me dañó la blusa. Me manoseó y me besó. No, ya no más preguntas. Señor profesor Valderamano. Yo soy por control y que me va a decir. Doctora Miriam Valderamano, muchísimas gracias. Puede retirarse. Bueno, ese es el testimonio que rinde el psicólogo del CTI, quien hizo la entrevista de la menor. Recordemos que ahorita pues con el asunto de la ley 1652 del año 2013, el cual modificó algunos artículos sobre este tópico de las entrevistas a los menores. Por ejemplo, ahora es, de acuerdo con el artículo 438 de la ley 906, en donde dice que es únicamente es admisible la prueba de referencia cuando el declarante, que aquí entonces adicionó el literal E,
por la ley 1652 del 2013, en su artículo 3 dice, es cuando es menor de 18 años y víctima de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales tipificados en el título 4 del Código Penal, al igual que los artículos 138, 139, 141, 188A, 188C, 188D del mismo código. Es decir, entonces ya las entrevistas de los testigos, de los psicólogos del CTI, pues a ella se refiere una resolución 430 del 27 de abril del 2005. Ahora, en relación con esas entrevistas, pues el artículo 206A habla de que la entrevista forense a niños, niñas y adolescentes víctimas de los delitos tipificados en el título 4 del Código Penal, se indica que del mismo código, sea una persona menor de edad, se llevará a cabo una entrevista grabada o fijada por cualquier medio audiovisual o técnico en los términos del numeral primero del artículo 146 de la ley 906, para cuyos casos se sigue un procedimiento allí. Entonces habla del miembro del cuerpo del técnico de investigación de la Fiscalía entrenado en entrevista forense en niños, niñas y adolescentes, previa revisión del cuestionario por el defensor de familia. Bueno, en caso de no contar con los profesionales aquí referenciados, a la autoridad competente le corresponde adelantar las gestiones pertinentes para asegurar la intervención de un entrevistador especializado. En la práctica, la diligencia del menor debe estar acompañado por su representante legal o un pariente mayor. La entrevista forense se llevará a cabo en una cámara Gesell o en un espacio físico acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva de la víctima, y será grabado o fijado en medio audiovisual o en su defecto en medio técnico o escrito. El profesional podrá ser citado a rendir testimonio sobre la entrevista y el informe realizado. Ahora entonces, seguramente pues ya lo que se pretende es no revictimizar al menor, y entonces con base en estos informes, en caso de tal de no ir el menor, como dice el artículo 438, como prueba de referencia puede entrar entonces el entrevistador para que hable en relación con esa entrevista del menor. Ya vimos aquí entonces que el asunto no es nada fácil, es bien complicado. El testigo, el psicólogo que hace la entrevista al menor, tiene un soporte importante dentro de la investigación penal, además porque esa entrevista que hace el psicólogo se complementa con otros medios suasorios, y muchas veces se termina hasta dictando sentencia condenatoria, a pesar de que de pronto el menor que declara en cámara Gesell, o de pronto un testigo de referencia que no ha podido entrar directamente la víctima al juicio, pues es llevado a juicio, audiencia pública, y entonces con el resto de medios probatorios, entonces el juez toma las decisiones pertinentes. Sé que no es nada fácil en este caso. El punto era que quería hacerles ver de cómo es la técnica del interrogatorio que se da con este testigo ofrecido por la Fiscalía. Si bien el contrainterrogatorio siempre se tiene pues una metodología no señalada en la ley, pero que se indica siempre que es para refutar. Sin embargo, hay aspectos donde uno quiere entrar a hacer preguntas abiertas para darse una ideación mejor de las cosas, porque pues entre otros asuntos aquí el psicólogo pues habló en relación con aspectos, por ejemplo con la menor, cuando dijo que, si recuerdan, ella se había entrado, después de que sucede la presunta agresión sexual, entra, lo piensa y se va a denunciar. Parece ser que aquí entonces da a entender lo que se le estaba preguntando a la mamá, de qué había pasado pues inmediatamente después de que a la menor presuntamente le sucede esto, y ella dice pues que se había ido con un joven, Andrés,
a poner en conocimiento de la policía, y que la policía fue la que se vino después a prehender al hoy acusado. Eso tiene pues también importancia procesal, porque pues es que si había un testigo allí presente, que es el joven Andrés, ¿por qué razón no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo al interior del vehículo? E insisto que también allí se hablaba de la venta de unos minutos desde una casa aledaña al sitio. Si la hora presuntamente había sido 5 de la tarde, es lógico que a esa hora deambulen otras personas por ese sector que es un sector concurrido, porque pues es un vecindario popular, y cómo otras personas no pudieron darse cuenta de la presunta agresión, entre esas también la hermana mayor, en la que se dice que había llamado a la menor, y entonces ahí fue cuando se salió del vehículo. ¿Por qué no le puso en conocimiento inmediatamente esto a su hermana mayor? Son aspectos que se tratan de demostrar dentro del proceso, para sembrar o dejar en la duda, como una duda razonable que para desvirtuar pues, o para que quede la presunción de inocencia. La Fiscalía trata en sus actos de investigación pues, de desvirtuar la presunción de inocencia, la defensa sembrar la duda, o por lo menos que quede algo que pueda permitir hacerle la defensa técnica al procesado, y desvirtuar que los hechos no sucedieron como lo relató, porque pues es la palabra de la víctima contra el victimario. Lo demás ya son componentes procesales, con informes técnicos periciales, que ahora se convierten en prueba pericial, porque son los que han entrado a juicio bajo el principio de inmediación, contradicción y concentración, y vierten entonces ese testimonio del informe que rindieron, y ahí entonces ya entra a ser parte de todo el compendio procesal, y tiene un valor suasorio al momento en que tenga que ser evaluado por la juez del caso a resolver este asunto. Aún todavía no se ha terminado el juicio, estamos pendientes de un testigo, el policial que hiciera la captura, que también tiene unos hechos importantísimos para este defensor, como quiera que a eso le apuntaba en el interrogatorio que trataba de hacerle a la mamá de lo que le comentó la hija, porque pues en cierta forma lo que se dijo en cámara Gesell queda muy limitado, debido a que los interrogatorios siempre se hacen o se introducen a través de la defensora de familia, y en esas cámaras Gesell pues son habitáculos aislados, donde si bien es cierto ella no lo ve a uno, pero uno sí está viendo, puede hacer a través de un receptor, un televisor, es difícil manejar cuando el interrogatorio no se puede hacer directamente, o por lo menos teniendo a la persona, pero es obvio que en estos casos, para proteger la intimidad del menor y evitar revictimizarlo, pues se hace con todas esas seguridades en cámara de Gesell, llamada cámara Gesell. Es una cámara del psicólogo que la inventó Gesell, y es que la que se utiliza en estos delitos cuando son los menores los que van a ir a declarar. Muy bien, dejemos hasta aquí entonces, hasta otra oportunidad, y seguimos con esta secuencia.